Dios, porque Dios pone y Dios quita. Entonces, como pueblo de Dios, deseamos lo mejor y respetamos a esa gran mayoría en este tiempo que vivimos, un tiempo de democracia, y pedimos a Dios siempre. Nuestro deber como cristianos es pedir a Dios siempre por nuestro país y por los que están en eminencia, dice la palabra, para vivir en paz y en bendición, para vivir quieta y reposadamente en paz como necesitamos hacerlo. Así que Dios les bendiga. En esta noche saludo a todos, que sea la más grande bendición de Dios sobre todos, y doy gracias a Dios porque podemos estar en este día, en este sábado, y podemos compartir la palabra. Yo quiero hablar de la sanidad. Mucho se habla de la sanidad. Hay gente que está en contra de la sanidad, del poder de Dios. Entonces, este es el tiempo de series. Bien, aquí se nos acopló un poco. Es el tiempo de tomar en la palabra realmente qué es lo que ocurre cuando ocurre la sanidad. ¿Qué ocurre en la sanidad? Porque no tenemos nosotros lucha contra carne, sangre, sino contra gobernadores, huestes espirituales de maldad que batallan en las regiones celestes. Por tanto, dice, tomemos de toda armadura de Dios para que podamos estar en la presencia de Dios y con el poder de Dios y con la mano poderosa de Dios, para que podamos entender que Dios sana, Dios hace milagros. Yo quiero ir a la palabra de Dios sin perder más tiempo. Romanos capítulo 8, versículo 10 y verso 11. ¿Quién de nosotros no estuvo enfermo? ¿Quién de nosotros no pasó alguna situación difícil? Hemos atravesado hace unos años una pandemia, una situación difícil. Muchos de ustedes habrán perdido familiares y nos ha tocado vivir una pandemia que nos ha cambiado la manera de pensar y de vivir. Pero Dios dice en su palabra que Dios nos ha dado autoridad sobre toda enfermedad, y eso vamos a leerlo en la Biblia. Romanos capítulo 8, verso 10 y verso 11. Yo quiero que tomemos lectura. Si puedes tener una Biblia, allí donde estás también vas a poder encontrar esta palabra. Dice así: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, y el espíritu vive a causa de la justicia. Dice el verso 11: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Quiero que oremos. Padre, te damos a ti gracias, Dios, por esta noche, tu bendición, tu palabra. Cielo y tierra pasan, mas tu palabra no pasa. Y te doy gracias, Dios, porque sé que esta palabra va a ser de bendición y que va a cambiar la manera de pensar de muchas personas que están pasando alguna enfermedad. Te doy a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Hablar de Cristo en este tiempo, en estos tiempos que vivimos en medio de las situaciones que vive el mundo, hablar de un Cristo resucitado. En aquel tiempo muchos de los que hablaban de que Cristo iba a resucitar de entre los muertos, y cuando eso en este tiempo era hablar de locura, porque nadie podía resucitar del tremendo castigo de la crucifixión. Cuando habla la palabra en Romanos, dice nuestro cuerpo mortal, porque el pecado nos hace mortal. Antes del pecado no íbamos a tener muerte ni enfermedad, pero a causa del pecado nuestro cuerpo va perdiendo vida. A medida que pasan los días, son años menos de vida. Por eso es que damos gracias a Dios. Por medio de Cristo ocurre el milagro sobrenatural de la gloria y el poder de Dios. Cuando viene sobre nuestras vidas, es allí cuando la mano poderosa de Dios hace. Isaías capítulo 33, dice la Biblia, verso 24. Bien, Isaías capítulo 33, verso 24 dice: y el morador dirá, no dirá estoy enfermo, y el pueblo que allí habita se le perdonará su iniquidad. Tenemos el poder de Dios para declarar la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Tenemos el poder de Dios para declarar la sanidad de nuestras vidas. Tenemos el poder de Dios para declarar la liberación en nuestras vidas. Hace un tiempo atrás vivíamos momentos muy difíciles con una situación de ataque demoníaco sobre una bebé que tenía pocos días de vida. Y en esa situación estaban sus padres desesperados.
Porque no había forma de solucionarlo eso con palabras, no había forma de solucionarlo eso con dinero, solo Cristo y el poder de su Espíritu que nos da vida. Porque la Biblia dice que nuestro cuerpo mortal viene de a causa del pecado. No hay más condenación para los que están en Cristo, dice la palabra. ¿Quiénes están en Cristo? Diga conmigo, yo estoy en Cristo. Cuando nos tomamos del poder de Dios y el poder que hay en su palabra, allí no hay forma de negociar con las tinieblas. Las tinieblas vienen para matar, hurtar y destruir. La Biblia dice así. No hay un término medio. No, yo voy a estar en los dos lados porque mi abuela está acá y la quiero mucho y mi tío está acá y también lo quiero mucho. No existe forma de negociar los bandos entre tinieblas y lo de Dios. Cristo entró a la tumba de un hombre que le prestó la tumba para que lo pongan allí, un hombre de dinero, porque los pobres no tenían derecho a tumba, porque eran rocas, eran tumbas con una piedra que era sellada. Pero a Jesús le prestaron una tumba, pero la única tumba vacía es la tumba del Señor Jesús. Ahora la Biblia dice en esta palabra que leíamos en Isaías, que nosotros no podemos decir más, no podemos declarar más la enfermedad. San Juan capítulo 3, verso 1 al 2, dice, tercera de Juan, capítulo 1 y verso 2, amado, deseo sobre todas las cosas que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere que yo tenga salud. ¿Qué salud quiere Dios para mi vida? ¿Cuántas veces el pensamiento, cuántas veces la enfermedad golpea? Yo recuerdo hace unos años atrás estábamos haciendo un evento, hace bastante años, y yo me enfermé muy mal a causa de una gripe. Y cuando llegaba la hora en que la presencia de Dios comenzábamos a movernos para hacer el evento, yo estaba sano. Terminado el horario de la administración, yo volví a caer enfermo hasta el punto de quedar en la cama. Ahora que yo leo la palabra y entiendo mucho más el poder del Espíritu de Dios, yo tenía que seguir sosteniendo la misma fe, iba a seguir sano. Pero yo volví a enfermarme a medida que se iban. Y los que estaban conmigo no podían entender porque duró el proceso de esa gripe viral, duró el proceso que tiene que durar, duró 15 días, pero durante los 15 días yo estaba sano la noche de dar el mensaje y enfermo durante el día, postrado en la cama, pasando un proceso. Ahora la palabra dice que Dios quiere que seamos sanos, que Dios quiere que realmente estemos bien prosperados, no solo en lo económico, sino también en nuestra salud. Dice, deseo que todas las cosas que tú seas prosperado y que tengas salud. Dios quiere que tengas salud. La salud es el poder que podemos tomar a través del Espíritu de Dios. Dice Romanos que ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos mora en nosotros. Y yo creo que esta es una noche de declarar y que usted pueda decirlo: en mí mora el poder de Dios, el Espíritu de Dios, para hacerme libre de toda enfermedad, libre de toda opresión, libre de todo ataque. Cuando una bebé fue atacada, no teníamos más otra cosa que recurrir al poder de Dios. No había más otra salida y hemos confiado en el poder de Dios. Y hoy veo, cuando estábamos en plena reunión, ya esa bebé con unos meses más, adorando al Señor, moviendo sus manos, porque Cristo ha morado y ha entrado a su vida, ha entrado a su casa, a su familia, a su padre. Decidieron confiar en Dios y Dios no los ha fallado. Ahora la palabra dice así, que es necesario. Ahora yo entiendo que son tiempos difíciles y mucha gente vive a causa de la enfermedad, y cada vez que declaramos la enfermedad, cada vez que declaramos el dolor, es como que se aumenta. Hay enfermedades, y en esto yo no voy a entrar porque es muy profundo, hay enfermedades psicosomáticas. Hay gente que piensa que le va a doler la rodilla y ya le empieza a doler la rodilla, luego ya le duele la rodilla, después es un dolor insoportable de rodilla. Hay gente que dice, esa es mi enfermedad. No, yo no tengo ninguna enfermedad porque Cristo la llevó en la cruz del Calvario. Soy sano de toda enfermedad. Y aunque haya tocado mi cuerpo muchísimas enfermedades, no pueden quedarse aquí, porque en mí mora el poder de Dios que me hizo libre de la enfermedad, me hizo libre de la opresión. El poder de Dios, dale gloria a Dios en este tiempo, porque el poder de Dios te hace libre. Amén, sí Señor, nos hace libre de toda opresión. Yo declaré una palabra hace unos días, compartía con muchos de los que están en Facebook, dice así esta palabra, y quiero que usted lo diga. Me niego a estar enfermo. El Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos
habita en mí y ese espíritu me ha dado vida a mi cuerpo. Por lo tanto, no le doy lugar a la enfermedad, a la dolencia. Con la palabra de Dios en mis labios, rechazo a todas las enfermedades y las influencias de maldad. Lo declaro en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, yo le digo, usted es sano por el poder de Dios. Yo terminaba la campaña de los momentos de ministración y yo volví a tomar mi enfermedad. Mi enfermedad me estaba esperando, se iban todas las personas y yo me volví a agarrar de mi enfermedad y volví a entrar a mi habitación y estaba enfermo. Hoy digo, como no conocía esta palabra, iba a decir, no tenés derecho sobre mí porque en mí está Dios. Reprenda la enfermedad, renuncia a la enfermedad, renuncia al cáncer, renuncia a la enfermedad de muerte, renuncia a la diabetes y diga, yo te ordeno ahora mismo que se normalice el azúcar en sangre. Yo no voy a hacerme cargo de ninguna enfermedad porque en la cruz del Calvario Jesucristo llevó todas nuestras enfermedades. Ahora en esto hay poder de Dios, en esto hay virtud, porque cuando nos tomamos del poder de Dios, comenzamos a sentir la mano poderosa de Dios. Pedro le dijo, Señor, si tú mandas que yo camine, yo voy a caminar sobre las aguas. ¿Quién caminó sobre las aguas alguna vez? Nadie. Pero Jesús le dijo, Pedro, ven. Las aguas de enfermedades, las aguas de miseria, las aguas de maldiciones. Yo rechazo las maldiciones generacionales de mi familia, que porque tu abuelo murió del dolor de la rodilla, porque tu abuela le dolía esa oreja izquierda, vos te va a doler la oreja izquierda. Yo renuncio a todas las maldiciones, porque fulano y porque aquello. Renuncio porque tu espíritu está mal. Mentira. Tu espíritu está bien por la sangre del Cordero de Dios en la cruz del Calvario. El poder de Dios que levantó a Jesús de la tumba y que movió una piedra que pesaba toneladas. Ese mismo poder de Dios mora en nosotros. No hay autoridad del diablo, no hay más condenación para los que están en Cristo. Dice la Biblia, las cosas viejas pasaron y son hechas todas nuevas. Amén, sí, Señor. Cuando declaramos y vivimos el poder de la palabra, vivimos como Pedro, podemos caminar sobre las aguas. Yo sé que son tiempos difíciles, son tiempos de que mucha gente profetiza mal sobre el país, de que va a venir mal. Yo estoy declarando que Dios va a bendecir mi tierra, que Dios va a bendecir mi país, que Dios va a bendecir mi patria, que Dios va a bendecir mi ciudad. Estoy declarando con el poder de Dios. Por eso este es el tiempo de entender que Dios nos manda a orar, Dios nos manda a creer, Dios nos manda a confiar, Dios nos manda a levantar nuestras manos y a declarar victoria. Cada mañana que te levantas, bendecir la cama donde dormís, bendecir la casa donde vivís, el lugar donde estás viviendo, bendecirlo, te dice Dios. Cada mañana, bendecir las cosas que tenés en tu mano, porque son tiempos de Dios. Bendecimos a nuestros hijos, bendecimos a nuestros nietos que por ahí gritan, bendecimos a todos, porque esa es parte de la bendición de Dios. Rosely quiere cantar también y no sabe hablar todavía y quiere cantar. La veía a su tía Magalí cantando y ella también quería cantar, pero le sale la A nomás todavía. Pero qué bueno es criar en la unción y en el poder de Dios a los nuestros, venir a cobijarnos en la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios hay seguridad para nuestros hijos. En la presencia de Dios hay seguridad para nuestros niños. En la presencia de Dios hay seguridad para los matrimonios. En la presencia de Dios hay seguridad para este país. En la presencia de Dios, en la presencia de Dios. Porque Dios puede vencer los males, vencer los gigantes, vencer las enfermedades. Cuando llegó el COVID-19, llegó a nuestra casa, todos estábamos enfermos. Algunos caminaban agarrándose de las paredes. Y realmente nos asustó porque era una enfermedad muy terrible. Pero entendemos, si Dios nos dio la luz de su palabra a través de una palabra profética y de un mensaje que me pasaba Abigail, me decía, somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu de Dios y el favor de Dios con nosotros. Amén. Y nos tomamos de esa palabra y fuimos sanos. Dios sanó nuestro corazón, Dios sanó nuestros riñones. Y no sé cuántas cosas más sanó porque el enemigo se había infiltrado por dentro. La enfermedad hizo estragos en nuestro cuerpo. Pero Dios sanó nuestro cuerpo enfermo. Por las llagas de Jesucristo fuimos curados. Hoy uno de mis hijos que estaba muy mal hizo
hizo todo un control, hizo toda no tuvo nada, nunca tuvo nada, nunca hubo un vestigio de esa enfermedad. Gloria Y a en Dios. medio de todos nosotros, Abigail nunca tuvo ninguna enfermedad, ningún contagio. Estaba con todos los que daban positivo, pero ella estaba sana, para la gloria de Dios. Así que damos gracias a Dios por esta palabra, por lo que Dios nos está dando. Y yo quería hablar de esta palabra porque sé que va a ser de bendición para muchos de los que están allí. Amén. Quiero que te tomes del poder de Dios. Si estás en alguna enfermedad, yo voy a pedir y vamos a orar por todos. Mientras aquí cortamos la transmisión, pero antes de cortarla voy a orar por los que están a través del Facebook. Padre, declaro tu sanidad en el nombre de Jesús. Declaro que por tus llagas fuimos curados. Sana Dios, el que está enfermo, libéralo, sánalo para la gloria de tu nombre. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga.